Mis amigos, vamos entonces a ver el video desde cero de lo que son la introducción a la trigonometría, lo que son las funciones trigonométricas, pero primero nosotros tenemos que ver y saber qué es encontrar un lado de un triángulo rectángulo. Aquí tenemos un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es aquel que uno de sus extremos mide 90 grados porque es recto, tiene un lado recto. Entonces, nosotros sabemos que un triángulo tiene tres lados, un lado A, B y C. Entonces, vamos a ver cómo se llaman estos lados. El lado más largo del triángulo, no importa cómo esté situado, ese lado se llama hipotenusa. 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 Entonces, el otro lado del triángulo, de los lados, vamos a suponer que este es el ángulo, que va siempre al lado del ángulo, sería este que está aquí, ¿verdad que sí? Va al lado del ángulo. Ese se llama cateto adyacente. Cateto adyacente. Entonces, el que está contrario al ángulo, si este es el ángulo, el que está contrario, que sería este que está aquí, ¿verdad que sí? Entonces, este se llamaría cateto opuesto. Muy bien, esos son los tres lados del triángulo. Este sería la hipotenusa. Si este es el ángulo, este sería el cateto adyacente y este sería el cateto opuesto. Perfecto. Eso es si en dado caso el ángulo hubiese sido de allá para acá. Si el ángulo hubiese sido en B, de aquí para allá, entonces miren cómo hubiese cambiado. Vamos a borrar ahí, vamos a borrar aquí y vamos a borrar aquí. Los tres lados del triángulo son hipotenusa, cateto adyacente, cateto opuesto. Ok, entonces si tomamos referencia a este ángulo, la hipotenusa siempre es el más largo. La hipotenusa siempre viene siendo ese porque es más largo. Ahora, ¿qué cateto está al lado del ángulo ahora? Este que está aquí, entonces sería el adyacente. ¿Qué significa adyacente? Próximo o al lado, ¿verdad? Entonces, ¿quién sería el contrario? El contrario sería ahora este de aquí abajo. Entonces, el que está contrario al ángulo, ese se llamaría cateto opuesto. Ven, los únicos dos catetos que cambian son el cateto adyacente y el cateto opuesto según esté el ángulo. Según esté el ángulo, entonces pueden cambiar el cateto adyacente o el cateto opuesto. Pero es sumamente fácil por el hecho de que el cateto opuesto siempre va a estar en contra del ángulo o en contra del ángulo. El cateto adyacente siempre irá al lado del ángulo o al lado del ángulo. Bien, entonces vamos a borrar esto. Vamos a borrar. Y vamos a suponer que el ángulo nos lo dieron en A. El ángulo está aquí. Siempre el triángulo va a traer un ángulo. Bien. Entonces, tomando en cuenta A, nosotros vamos a saber encontrar cómo se encuentran los lados. ¿Cómo se encuentra? Si tomamos A, entonces sabemos que el más largo es la hipotenusa, ¿verdad? Hipotenusa. Si este es A, el que está aquí detrás va a ser el cateto opuesto y el que está aquí debajo va a ser el cateto adyacente. Bien. Tomando referencia a, hipotenusa siempre va a ser el más largo. El que está en contra de A, que no pega con A por ningún lado, va a ser el cateto opuesto. Y el que está al lado va a ser cateto adyacente. Ok. ¿Cómo nosotros podemos encontrar los lados? Bueno, si a nosotros no hace falta la hipotenusa, no sabemos cuál es el valor de la hipotenusa, nosotros lo vamos a encontrar con el teorema de Pitágoras. Teorema Pitágoras. Bien, teorema de Pitágoras. Aquí es el teorema de Pitágoras, que la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de los catetos al cuadrado. Yo tomo los dos catetos, lo elevo al cuadrado, lo sumo y le saco la raíz cuadrada. Ahora, si es uno de los dos catetos que hace falta, yo lo encuentro con cateto, va a ser igual
a la raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado, ahora resto, menos el otro cateto al cuadrado. Bien, dicho esto, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio simple, encontrando un lado del triángulo rectángulo. Ejemplo. Tengo este triángulo rectángulo. Vamos a poner como referencia aquí. Vamos a poner referencia al ángulo aquí. Bien, entonces vamos a ponerle a este 4 y vamos a ponerle a este 3. 4 y 3. De ese triángulo rectángulo, yo voy a buscar el lado que me falta. Primero es saber qué lado tenemos para saber qué nos falta. Bueno, nos damos cuenta que el que está en contra es el 4. Como está en contra del ángulo, este sería el cateto opuesto. Entonces me doy cuenta que el 3 está de un lado, del mismo lado del ángulo. Entonces este sería el cateto adyacente. Entonces el más largo siempre es la hipotenusa. Me doy cuenta que la hipotenusa entonces no tiene valor. Bien, entonces ¿qué hago? Simple, voy a la fórmula de la hipotenusa. Y ahí cuando realizas el teorema de Pitágoras por la hipotenusa, entonces voy a tener el valor de la hipotenusa. Simplemente digo, hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de un cateto es igual a 3 al cuadrado. Puedo poner cualquiera porque el orden del factor en la suma no altera el producto. Entonces, en este caso, entonces digo más 4 al cuadrado. Bien, ahí están los dos catetos, c al cuadrado y c al cuadrado. Bien, entonces digo hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, 9, más 4 al cuadrado, 16. ¿Verdad que sí? Ahí tengo las dos cantidades, pero me está mandando ¿a qué? A sumar. Entonces digo que hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de, sumo, y digo 9 más 16 es igual a 25. Y ahí me queda entonces que hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de 25. Porque estoy simplificando. Entonces digo hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de 25. Me busco mi calculadora y cuando veo es una raíz exacta. Entonces es igual a 5. Sí sale del radical. Entonces hipotenusa va a ser igual a 5. Y donde va hipotenusa aquí, simplemente pongo 5. Y ahí tengo mis 3 lados de un triángulo rectángulo. Ok, pero vamos a suponer algo. Vamos a suponer que lo que a nosotros nos hacía falta del triángulo rectángulo, vamos a hacerlo ahora en esta forma. Quise hacerlo ahora parado, hice uno acostado, lo he hecho en diferentes formas, pero el triángulo puede venir de diferentes formas. Vamos a tomar como referencia aquí. Vamos a tomar como referencia este lado, por eso ni letra le estoy poniendo. Vamos a suponer que aquí yo tengo 8 y que aquí yo tengo 5. Bien, entonces 8 y 5. Ahora yo lo que quiero determinar es el lado que me falta. Lo primero es saber qué lado me falta. Me doy cuenta que el más largo es la hipotenusa y la hipotenusa es igual a 8. Me doy cuenta que el 5 está de aquel lado. O sea, el 5 viene siendo el cateto opuesto. Cateto opuesto. ¿Quién me faltaría? Bueno, dijimos que eran 3. Que era hipotenusa, cateto adyacente y cateto opuesto. Tengo 2. ¿Quién me falta? El adyacente. Ok, entonces me doy cuenta que me falta el cateto adyacente. ¿Por qué? Porque es el que va al lado del ángulo. Entonces, para encontrar el cateto adyacente, ¿por quién lo encuentro? Lo encuentro por la fórmula del teorema de Pitágoras. Cateto es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos, se equivocó el lápiz, menos cateto al cuadrado. Bien, porque aquí tengo hipotenusa y aquí tengo un cateto. Entonces digo cateto va a ser igual a la raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado es igual a 8 al cuadrado
porque la hipotenusa es igual a 8. Menos, aquí resto, diferente cuando buscando la hipotenusa que sumaba, aquí resto, menos 5 al cuadrado. C va a ser igual a la raíz cuadrada de 8 por 8, 64, menos 25. Entonces digo 64 menos 25. Hago mi resta y digo entonces, le tomo uno prestado, digo 14 menos 5, 9. Y me queda en 5 porque tomo uno prestado. Y digo 5 menos 2 es igual a 3. Entonces el resultado es 39 de esa resta. C es igual a la raíz cuadrada de 39. Entonces la pregunta es, ¿sale o no sale del radical? La raíz cuadrada de 39 es igual a 6.3. Como da número fraccionario, 6.3, eso no se pone. Se queda raíz de 39 por el hecho de que el resultado da un número fraccionario. A diferencia de raíz de 5, que sí salió porque este sí es un número exacto. 5 por 5, 25. Entonces 25 sí tiene una raíz exacta, porque el 5 no es un número fraccionario, al igual que este sí es un número fraccionario. Entonces decimos que el cateto adyacente es igual a raíz de 39. Creo que eso está sumamente fácil. ¿Difícil? No. ¿Fácil? Sí, qué bueno.